Bueno, bienvenidos. Ahí les voy a pedir el favor de que cualquier consulta me lo hagan por el chat, por favor, ya que normalmente no me gusta usar los auriculares porque tengo malo el micrófono de la compu. Entonces, bueno, el objetivo de hoy sería trabajar lo que es la parte de fluidos. Creo que hemos tenido dos sesiones para trabajar lo de la parte de energía. Entonces, la idea sería eso. Ok, con la parte del examen, usted dice que estaba considerando que trasladáramos el examen para la semana después de este feriado, ¿verdad? No sé al final si la universidad qué decisiones va a tomar, pero nosotros como ya tenemos calendarizado como una clase virtual, ¿verdad? Todas las actividades, entonces creo que eso, no recuerdo muy bien si hay alguna actividad presente, pero o sea, evaluaciones no había, ¿verdad? Entonces lo que yo pensaba es extenderlo tal vez para el día viernes de la semana esa después de Semana Santa. Ahorita estamos en 2, ¿verdad? Entonces tendríamos 9 y 16, me parece, si saqué bien la cuenta. Entonces, los temas van a seguir igual, ¿va? Es decir, por ejemplo, ahorita básicamente nosotros estaríamos entrando a la parte de termodinámica. Entonces ustedes sigan leyendo esa parte y repasando lo que es lo de fluidos, ¿verdad? Entonces ya lo voy a mandar por mensaje, ¿verdad? Eh, para lo que es el Piazza y el grupito que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces la idea es esa, pues. No sé si logran escuchar. Los ejercicios que quería trabajar, me gustaría que los trabajáramos, o sea, como escuchando sus opiniones porque en lo que por lo menos yo tengo de experiencia, el estar trabajando solo viendo es bien difícil que uno entienda todos los temas. Entonces, bueno, lo primero que voy a tratar de plantear es un poquito lo de la teoría. Por ejemplo, en la parte de presión, nosotros trabajamos lo que es la presión absoluta, ¿verdad? Hay diferentes maneras de medir la presión, pero nosotros utilizamos, por ejemplo, la relación siguiente, que la presión atmosférica más la densidad, gravedad, altura, es la relación que tenemos nosotros para lo que es la parte de pues la medición de la presión, va. Si lo ven un poco feo la escritura es porque estoy cargando un video y está un poco lento. Entonces, bueno, el hecho es de que nosotros, digamos, estamos a nivel del mar, ¿verdad? Y si nosotros tenemos un objeto, digamos, casi en la mera superficie del agua, todo lo que está aquí, ¿verdad? Lo que estoy tratando de poner con un puntito, entonces es aire, ¿verdad? El aire es un gas que se expande, ¿verdad? A lo largo del espacio que se le permite, pero la cantidad de aire presente va disminuyendo conforme vamos ascendiendo, ¿verdad? En la atmósfera. Entonces va a haber un momento en el que la cantidad de aire presente en el volumen de espacio que tenemos en la Tierra, ¿verdad? Se hace bien pequeño. Por eso entonces las condiciones de las sustancias, por ejemplo, ante el calentamiento o enfriamiento, cambian a lo que podría ser en el caso de algo que esté a nivel del mar, ¿va? Entonces, por ejemplo, si un objeto tiende bueno, el agua, ¿verdad? Que tiende a vaporizar a 100 grados, ¿verdad? Va a tener una condición diferente de temperatura a una altura mayor. Entonces, bueno, las fuerzas que estarían involucradas, por ejemplo, aquí es lo que sería el aire empujando a lo que es este objeto, ¿verdad? Normalmente los libros lo ponen un cubo, ¿verdad? Para aprovechar la parte del área, porque el volumen sería área por altura. Pero se ha hecho experimentos y se ha comprobado de que esto vale para cualquier tipo de figura o materia, ¿va? Entonces, la definición de presión creo que ya lo han visto, ¿verdad? Ya trabajaron la tarea, pero es una cantidad escalar, se define entonces como fuerza por unidad de área,
donde la fuerza entonces es una cantidad vectorial, pero aquí nosotros estamos hablando solamente de lo que es la magnitud, ¿verdad? Y las unidades usuales son los pascales, que es un newton sobre metro cuadrado. También está el PSI o libras por pulgada cuadrada. Hay otras que vienen derivadas de lo que es los cálculos iniciales de la presión, ¿verdad? Tenemos lo que es la atmósfera, los milímetros de mercurio, ¿verdad? Que es con lo que empezaron a medir la presión atmosférica. Entonces, bueno, nosotros podemos escribir la fuerza en términos de la presión. En este caso le denotamos PO a la presión atmosférica. Y si despejamos aquí para fuerza, entonces tenemos presión por área. Entonces tenemos esa fuerza de esa forma. Eh, Algo que se habla normalmente en los textos es que como nosotros estamos asumiendo que el fluido está en reposo, se asume entonces que las fuerzas aplicadas en las caras de los objetos, ¿verdad? Se aplican de manera perpendicular. En este caso, como estamos trabajando con un cubo, ¿verdad? La hipótesis sería, o el modelo simplificado sería un cubo. Entonces, en cada una de las caras tenemos esa fuerza perpendicular. Pero en la parte vertical no son iguales estrictamente porque nosotros con la experiencia hemos visto de que algunos objetos flotan y otros se hunden. Entonces esto se debe a que según la profundidad, que es lo que estamos más o menos repasando con esta fórmula, ¿verdad? Y su derivada, de dónde se deriva. Entonces tenemos que afecta, ¿verdad? La posición donde se encuentre o la profundidad. Entonces aquí tenemos otra fuerza y eso es lo que nosotros queremos medir, la presión en ese punto, ¿eh? Pero lo hablamos en términos de lo que es la fuerza. Y aparte tenemos lo que es el peso. Entonces si usted hace sumatoria de fuerzas en Y, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, entonces tenemos negativo presión a ver aquí, no, entonces bueno, de ahí tenemos presión área, de ahí tenemos menos masa por gravedad y esto está en equilibrio. También tenemos que una relación en cuanto, bueno, una propiedad que tienen los objetos es la parte de la densidad. Tenemos entonces que se define como masa entre volumen, ¿verdad? Es una cantidad que no importa la forma o la cantidad de masa que tenga un objeto, siempre se mantiene según el material un valor específico de densidad. También depende de la temperatura, pero aquí asumimos una temperatura constante. Entonces lo escribimos así para llegar a esa conclusión, ¿verdad? De que al final negativo presión por área más la presión en la parte inferior por área, y aquí podemos cambiar esto como densidad por volumen, pero el volumen, como estamos hablando de un cubo en específico, se puede trabajar entonces como volumen área, gravedad igual a cero. Notan de que el área es común en todos los términos, se puede factorizar y cancelar y al final llegamos ya a la ecuación esta, ¿verdad? Entonces, lo que quiero recalcar es que la relación es lineal y entonces conforme vamos aumentando la altura, la presión va aumentando, ¿verdad? Y a veces se le llama a la diferencia entre la presión atmosférica y la presión en un punto dado, la presión manométrica, ¿verdad? Es una definición. Bueno, de ahí con la parte de la fuerza de flotación, con la fuerza de flotación, entonces derivado de estas mismas fuerzas, miren que nosotros tenemos acá, entonces tenemos que al final, digamos, aquí estaba el líquido, aquí estaba el objeto y nosotros teníamos una fuerza aquí que llamábamos presión área, que es la que ejerce el aire, ¿verdad? Presión área, que sería entonces la presión a esa altura y masa por gravedad. Entonces, solo por tener se podría decir, interacción entre el agua y el objeto, o sea, normalmente estaría todo este volumen de agua ocupado, pero venimos y colocamos o sumergimos a este objeto. Entonces, ¿qué pasa? El volumen de agua que inicialmente estaba pues tranquilo, por decirlo así, todas las fuerzas entre las moléculas del agua se encontraban en equilibrio, vienen ahora
y se desplaza. Entonces, por eso notamos de que estas dos fuerzas no son iguales como las que hablamos en las horizontales, porque entonces dependiendo del volumen que nosotros desplacemos, así se genera una nueva fuerza. Entonces, de hecho, lo que nosotros escribimos en la parte anterior como negativo presión área más presión área es lo que nosotros vamos a llamar fuerza de flotación. Depende del libro, normalmente yo he visto que lo escriben de esa manera, como fuerza boyante, ¿verdad? Y entonces esa fuerza va a tender entonces a actuar de manera perpendicular sobre el objeto. Y como tenemos en este caso la pues interacción con la Tierra y el objeto, siempre tenemos la relación entonces de lo que es el peso, ¿verdad? Entonces, al final lo que notamos es que la fuerza de flotación depende del peso de fluido desplazado, ¿verdad? Entonces, esa es la relación que nosotros debemos entender, ¿verdad? O recordar siempre, que no es en este caso el peso del objeto mismo, ¿verdad? Sino que el peso del agua o del líquido que el objeto desplaza. Entonces, por eso ustedes tal vez ya han estudiado, ¿verdad? Que la relación al final se escribe de esta manera. Densidad del fluido, volumen sumergido y gravedad. Porque lo que pasa es que a veces, pues no necesariamente todo el objeto va a estar sumergido, ¿verdad? Entonces, nos tendrían que dar alguna información acerca de cuánto, ¿verdad? O cómo poder calcular ese volumen. Entonces, si está completamente sumergido, entonces nosotros notamos de que la densidad, el volumen sumergido y la gravedad contrarrestan con lo que es la parte del peso, ¿verdad? Entonces, el peso tiene un valor específico de densidad, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos reescribir la masa como densidad del objeto, volumen del objeto, gravedad. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuándo creen ustedes de que nosotros podríamos saber o bajo qué condiciones nosotros podríamos saber de que el sistema o el bloque en este caso va a acelerar para arriba o se va a mantener estable o va a flotar, dice uno, ¿verdad? O se va a hundir? Entonces me voy a poner los auriculares para escucharles, ¿verdad? Y que me digan, según esta relación que estamos viendo, bajo qué condiciones ustedes creen que se va a cumplir cada una de estas tres opciones. Tratemos de pensar eso. ¿Cuándo podría ocurrir de que, tenemos que el objeto va a ir hacia arriba? Aquí lo podemos arreglar un poco. La relación, si ustedes notan, gravedad es un factor común y estamos con una condición. Estamos diciendo de que está completamente sumergido. Entonces significa de que estos dos son iguales. Miren. Entonces aquí le voy a poner volumen del objeto y solo nos queda la densidad del fluido menos la densidad del objeto. Entonces, con esta relación, ya un poco más simplificada con esta condición, ¿cómo me mencionarían entonces el caso en el que ocurriría esto? Eso significa de que la aceleración es positiva y el objeto entonces tendería a irse hacia arriba. Entonces miren, noten aquí de que esto es una resta, ¿verdad? Si nosotros tenemos que la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto, la resta va a dar un número positivo. Eso implicaría que la aceleración sería positiva. Entonces tenemos que si la densidad del fluido es mayor que la del objeto, entonces va a ascender. ¿Cuándo sería cero? Bueno, con esa misma idea, nosotros notaríamos que si la densidad del fluido es igual a la densidad del objeto, entonces esto se cancela, ¿verdad? O se hace cero. Y por último, entonces tenemos que la aceleración es negativa si entonces la densidad del fluido es menor
que la densidad del objeto. Entonces esas son las tres condiciones con las que yo sé si flota o no, o se hunde. No sé si hay preguntas sobre esto. Ok, entonces, bueno, esa es como la parte del repaso, ¿verdad? Y ahora entonces trataríamos de hacer algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos aquí el siguiente caso. Nos dicen que un objeto pesa 8 newtons en el aire, sin embargo, su peso aparente cuando está totalmente sumergido en agua es de solo 4 newtons. ¿Qué densidad tiene el objeto? Entonces, ¿qué significa para ustedes que nos digan que pesa 8 newtons en el aire y a qué se refieren cuando hablan de peso aparente? Pueden escribir en el chat, no hay problema. Tengan pena, si aquí estamos aprendiendo, acuérdense. No, ahorita miremoslo desde la parte como cualitativa, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes al decirles entonces de que pesa en el aire? ¿Qué diferencia habrá con ese peso en el aire y el otro que dicen peso aparente? O sea, más o menos así, en los temas anteriores, de hecho, ni siquiera le habían hecho esa distinción, ¿verdad? O sea, en dinámica le dijeron de que había una fuerza o el objeto tenía cierta masa y nosotros solo calculábamos el peso, no mirábamos si estaba en aire o en otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se estarán refiriendo en este momento con peso en el aire y con el peso aparente? De hecho, la masa es la misma, ¿verdad? Recordemos de que el objeto tiene la misma masa, pero el efecto es más o menos este, miren. Por ejemplo, voy a colocar como que estuviera en un recipiente. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, de esas pesas donde uno pone, bueno, en las pulperías, digamos, ¿verdad? Aquí está el ganchito y aquí está entonces tal vez el soporte, ¿va? Entonces viene uno y coloca entonces el producto, ¿verdad? Entonces este peso está en equilibrio con, aquí normalmente hay un resorte, ¿verdad? Entonces lo que hacen es equilibrarse esas dos fuerzas y esto está entonces calibrado para que dé una lectura, ¿verdad? Entonces, bueno, pero al final con eso podemos saber el peso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando está acá? Bueno, según lo que mirábamos, entonces tenemos que vaya, por ejemplo, tenemos la misma balanza, pero la tenemos conectada aquí. Pero ahora está sumergido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la misma fuerza que tiene el resorte, ¿verdad? Tenemos la misma fuerza del peso, pero ahora le agregamos una fuerza adicional, que es la flotación. Entonces, la flotación apunta hacia arriba, ¿verdad? Y tenemos por eso de que la lectura es menor, mira. Es decir, yo esperaría que el objeto
yo le puedo tener, por ejemplo, solo una pequeña porción de ella sumergida y ya desde ahí me va a dar un peso menor que 8. Y yo esperaría que el máximo valor posible que va a bajar el peso va a ser ya cuando todo el objeto esté totalmente sumergido. Entonces, es debido a esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué me están diciendo? Bueno, cuando me dicen 8 newtons, me están diciendo el peso. Eso cuando a mí me digan peso en el aire, es el peso real. Pero cuando me digan peso aparente, entonces me están diciendo lo que es el efecto este de la fuerza de flotación, ¿verdad? Es decir, que tendríamos que FB menos masa por gravedad sería igual a los 4 newtons, ¿verdad? Entonces, bueno, me piden lo que es la densidad del objeto. Entonces, bueno, al final, perdón, sería así, lo escribí mal la ecuación. O sea, el peso real menos lo que es la flotación me daría 4 newtons. Entonces, bueno, yo voy a hacer el despeje, ¿verdad? O sea, tendría que 8 newtons, que es el peso, ¿verdad? Menos 4 newtons, que es el peso aparente. Eso me dice cuánto es el efecto de la fuerza de flotación, que si ustedes notan es simplemente la resta de estos dos, sin hacer tanta ecuación. Entonces, ¿pero qué pasa? Bueno, ya sabemos que son 4 newtons y por la definición que hablábamos, esto es igual a la densidad del fluido, el volumen y la gravedad, acordándose que es el volumen sumergido. Pero acá le dicen que está totalmente sumergido. Entonces estamos hablando del mismo volumen del objeto. Ok, entonces este es del agua, ¿verdad? El valor que normalmente se usa son 1000 kilogramos sobre metro cúbico para la densidad. Y bueno, ahora lo que necesitamos nosotros es saber lo que es la densidad del objeto. Entonces la densidad del objeto la calculamos de esta forma. Según la definición es masa entre volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué masa ocupamos? Bueno, la del objeto. Entonces, según lo que vemos nosotros, masa por gravedad nos dicen que es el peso en el aire y es 8 newtons. Entonces, si a 8 newtons le divido el valor de la gravedad, yo obtengo la masa. ¿Qué me hace falta para saber la densidad? Entonces, el volumen. Entonces, de esta relación, despejamos para el volumen. Como está totalmente sumergido, es igual al volumen del objeto. Entonces 4 newtons entre 1000 por 9.8 nos va a decir entonces el volumen. Entonces este valor lo vamos a colocar aquí y vamos a hacer las operaciones y con eso saber la densidad. Entonces necesito que me ayuden a averiguar cuánto es la división entre 4 dividido por 1000 por 9.8. Pueden dividir primero 4 entre 1000 y de ahí ese resultado que les dé en la calculadora dividirlo entre 9.8. Y me dicen ahí en el chat, por favor. Hubo que me digan entonces cuánto es la división de 4 entre 1000 por 9.8. Entonces, bueno, 4.08 por 10 a la menos 4. 4.08 por 10 a la menos 4. Entonces, ahora hay que hacer esta división, ¿verdad? Averiguamos ese número y de ahí dividimos por ese valor que ustedes dijeron. Si quieren, háganlo de un solo ustedes y me dicen entonces al final el valor. Las unidades, siempre hay que tener cuidado en revisar las unidades, ¿verdad? Como nosotros hablamos de 1000 kilogramos metros por metro cúbico para la densidad del agua, entonces se mantienen las mismas densidades. Entonces me ayudan por favor con la densidad. Ya el valor final.
¿Cuánto les da el valor? Me avisan si tienen inconvenientes. Solo sería dividir 8 entre 9.8 y ese número dividirlo por 4.08 por 10 a la menos 4. Debería ser mayor, fíjese, porque estamos dividiendo por 4.08 por 10 a la menos 4. Entonces eso va a tener que el número crezca. ¿Cómo van? A mí me da 2000, 2000.8, no por 10 a la menos 5. Entonces traten de revisar la división. Tal vez hay algún error ahí. Entonces, bueno, es que recuerden que la densidad, ¿cómo podemos comparar de que los números están dando algo correcto, verdad? Entonces, mírenlo de esta forma. Por ejemplo, estamos diciendo que el agua, que es un líquido, ¿verdad? Anda en el valor de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Pero si yo digo que la densidad anda eh, en menos de lo que es la parte esta de, de 0.00 y algo, ¿verdad? Significa entonces que eh, básicamente estoy hablando de un gas, porque ¿qué pasa con los gases? Los gases tienen la propiedad de que se pueden expander, ¿verdad? A lo que es el volumen que se le permita, puede ser un cuarto, puede ser todo lo que es la Tierra, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por eso tenemos que, para lo que es la parte de eh, gases, el volumen es bien pequeño. Entonces, por eso yo les recomendaría que revisen el número, ¿verdad? Porque para gases está bien ese valor, pero para líquidos o sólidos anda en valores mayores, ¿verdad? Inclusive hasta 3000, 4000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta por el ejercicio. El número lo pueden repasar después, ¿verdad? No hay problema. No, la verdad es que la calculadora es la que normalmente la escribe así, ¿verdad? Ustedes lo pueden escribir en decimal y no hay problema. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Tenemos aquí entonces de que un acuario está lleno con un líquido, un cubo de corcho de 10 centímetros de lado es empujado y sostenido en el reposo completamente sumergido en el líquido. Se necesita. Bueno, entonces teníamos el ejercicio, ¿verdad?
Era un corcho, dice, de 10 centímetros de lado y es empujado y sostenido en el reposo, completamente sumergido en el líquido. Se necesita una fuerza de 7.84 newton para mantenerlo bajo el líquido, dice. Si la densidad del corcho es de 200 kilogramos por metro cúbico, determine la densidad del líquido. Entonces, el dibujo podríamos hacerlo de esta forma. Vamos a ver. Ok, entonces tenemos que hay un corcho. Se fue el dibujo, es que está bien lento. No sé si alguien está tocando la pantalla, ahí le pediría el favor porque no sé si es por eso que se pone lento. Entonces, si me ayudan ahí en caso que estén, si no, pues omita. A ver. Ok, entonces, bueno, el punto es de que aquí está el líquido y tenemos lo que es el corcho. Ok, el corcho, digamos, dice que está completamente sumergido. Ok, entonces, bueno, dice que se necesita, perdón, pero este está en el fondo. Entonces, tendríamos, no sé qué pasa porque está tan lento esto. Bueno, ahí vamos a trabajar así. Entonces, el punto es que tenemos aquí en el fondo. Ok, entonces, bueno, dice que se necesita una fuerza de 7.84 newton para mantenerlo en el fondo. Entonces, aquí yo estaría aplicando una fuerza y esa fuerza entonces me dice que es igual a 7.84. Aparte de esa fuerza, ¿verdad? Tendríamos lo que es la fuerza de flotación. Pues tendríamos la fuerza de flotación y lo que es el peso, ¿verdad? Entonces, aquí estaría el peso. No sé por qué está tan lento esto, pero permítanme. Ok, aquí está el peso. Y esas serían las fuerzas que estaríamos aplicando. Miren, entonces tenemos, bueno, tenemos que, dice que un cubo de corcho de 10 centímetros es empujado y sostenido en el reposo, completamente sumergido. Se necesita, dice, de una fuerza de 784 para mantenerlo bajo el líquido. Y si bueno, de hecho, fíjense que creo que no estoy considerando bien acá que sea en el fondo. De hecho, no dice que está en el fondo, solo dice que para mantenerlo. Entonces, el dibujo también pudo haber estado, por ejemplo, en medio el dibujo que estoy tratando de hacer aquí, ¿verdad? Digamos acá. O sea, no hay problema. De hecho, no está en el fondo, porque si estuviese en el fondo tendríamos que incluir la fuerza normal y ese dato no lo podríamos calcular. De hecho, se podría hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza, el valor de la fuerza normal? Ok. Entonces, bueno, el punto es este, ¿verdad? Si quieren, ya creo que se tranquilizó esta tablet y ya puedo hacer el dibujo más rápido. Entonces tenemos aquí el peso, la fuerza de flotación y aparte se ocupa una fuerza de 184. Esa sería la idea. ¿No? Entonces tenemos la fuerza de flotación, tenemos F y tenemos el peso, pero está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, según la definición de fuerza de flotación, tenemos que densidad del fluido, volumen sumergido, gravedad, menos los 7.84, ¿verdad?
y el peso, ¿verdad? Que no lo sabemos, pero nos están diciendo la densidad del corcho. Entonces tendríamos que escribir aquí densidad del corcho, ¿verdad? Por el volumen, gravedad, acordándonos de la definición de densidad que es masa entre volumen. Entonces, bueno, nos piden la densidad de líquido, que sería esta parte, ¿verdad? Y ahora, pues lo que tendríamos que hacer es hacer el despeje. Otra cuestión que hay que reconocer es que como está completamente sumergido, estos dos volúmenes son iguales. Y como es un cubo, entonces tendríamos que el volumen sería L a la 3, la longitud, ¿verdad? Miren, lo voy a escribir mejor. Entonces L a la 3. En este caso habría que pasarlo a metros, sería 0.1 a la 3. Entonces despejando para la densidad del fluido, tenemos entonces que haciendo el despeje, si notan estas dos cantidades están restando, pasan a sumar y tendríamos la densidad del corcho, el volumen, por la gravedad. Pero vamos a dividir todo entonces por el volumen del corcho, ¿verdad? Por la gravedad, porque está completamente sumergido. Entonces, bueno, tendríamos que hacer esa división. Entonces tenemos la densidad del fluido es igual a lo que es 7.84 más la densidad del corcho, que es 200 kilogramos sobre metro cúbico, por lo que es el volumen, que decíamos que era 0.1 a la 3. Eso se puede calcular aparte, no hay problema. Y la gravedad. Se pueden hacer otro tipo de simplificaciones, ¿verdad? Pero ahorita lo estoy trabajando lo más extenso posible. Entonces, bueno, ya con eso nosotros podemos saber la densidad del fluido y recordando entonces de que sería kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si me ayudan a definir el valor, por favor. Bueno, a mí me da 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que básicamente sería de que es agua, ¿verdad? Pero si quieren revisen a ver si les da eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Este ya de la parte de dinámica de fluidos nos dice que fluye agua a razón de 25 litros por minuto a través de una tubería horizontal de 7 centímetros de diámetro, sometida a una presión de 6 pascales. De ahí dice que en cierto punto de depósitos calcáreos reducen el área del tubo a 30 centímetros cuadrados. Entonces, básicamente nos está diciendo que aquí está la tubería, pero hay algunos sedimentos, ¿verdad? Y eso hace que se reduzca la densidad a 30 metros por segundo. Y aquí estaría entonces el movimiento del líquido, ¿va? Aquí hay que recordar de que tenemos la ecuación de continuidad. Eso se simplifica de lo que es conservación de masa y se llega a esta relación, ¿verdad? Donde B1 es velocidad y A1 son áreas.
Y tenemos lo que es la ecuación de Bernoulli, que nos dice entonces que esto se hace la ecuación a través de análisis de energía, ¿verdad? Entonces, sería de esta manera, ¿eh? Entonces, bueno, con esta ecuación vamos a resolver lo que son todos los ejercicios de fluidos en movimiento, ¿verdad? Ver, la parte de flotación básicamente es el caso de fluidos en reposo. Pues bueno, si ustedes notan, nos están dando de que la tubería tiene un diámetro, dice, de 7 centímetros de diámetro. Y luego entonces el área baja a 30 centímetros cuadrados en lo que es esta sección, digámosle 2 y a esta 1. Entonces nos pide cuál es la presión en este punto, ¿verdad? Entonces acá nos piden la presión. Entonces, bueno, la presión 1 lo brindan, ¿verdad? Sería en este caso 6 pascales. Si ustedes notan cómo es un tubo horizontal, se puede definir de que básicamente la energía potencial de cada lámina de agua no cambia, ¿verdad? Entonces tendríamos que estas energías potenciales serían igual a cero, pero nos dicen la rapidez del agua, ¿verdad? Que fluye entonces a través de toda la tubería. Pues bueno, con eso podemos sacar una relación para poder al final encontrar esto, ¿verdad? Ok, entonces todo esto a veces se le llama como el flujo volumétrico, que es de hecho esta cantidad de agua que pasa por minuto. Entonces todo este valor es igual a 25 litros por minuto. Hay que pasarlo a unidades que sean más estándar, ¿verdad? En este caso sería entonces lo que es metros cúbicos por segundo. Entonces vamos a cambiar la relación esa de litros. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar la siguiente factor de conversión. Entonces tendríamos que encontrar a qué es igual un litro en términos de metros cúbicos. Entonces tenemos que un litro es equivalente a 1000 metros cúbicos, creo que, a 0.01, perdón. 0.001 metros cúbicos. Ok. Bueno, entonces ya con esa conversión ya podemos cambiar los 25 litros por minuto a 25 metros cúbicos por segundo. Entonces en un minuto tenemos 60 segundos y haríamos la conversión a lo que es los 25 litros a metros cúbicos. Entonces pondría 25 litros. Entonces tendríamos aquí 25 y tenemos entonces de que un litro es igual a 0.001 metros cúbicos. Entonces tendríamos que hacer la multiplicación de 0.0025, que es la división de, no, lo vamos a ver así, 25 por 0.001 y eso lo dividimos entre 60. Eso da 0.000417. Esos son metros cúbicos por segundo. Ahora, eso lo ocupamos para poder entonces saber las velocidades en cada una de esas secciones. Entonces, para uno, tendríamos que usar esta conversión que usamos y dividir el área. Como nos dicen que, bueno, vamos a ver, no dice nada acerca de la tubería, entonces se puede asumir que es circular. Esta es una tubería circular. Entonces, el área de un círculo se define como pi por el radio al cuadrado. Entonces, 0.00417 entre el primer radio va a ser la velocidad 1. Y de igual forma vamos a sacar el de la 2. Pero si ustedes notan, aquí ya nos dan el área. Lo que hay que hacer es la conversión. Entonces, en un metro hay 100 centímetros, pero hay que elevarlo al cuadrado para tener la relación de metros. Entonces, 0.00417 hay que dividirlo por esa conversión. Entonces voy a cambiar 30 entre 100 al cuadrado. Eso da 0.003.
¿verdad? Metros cuadrados. Aquí sería 0.003. Voy a sacar este valor. Entonces sería 0.00417 entre 0.003. Aquí me sale que la rapidez es 1.39 metros por segundo. Eso va acá. Ahora B1, el diámetro es 7, ¿verdad? Pero como en este caso sabemos nosotros que el diámetro es el doble del radio, entonces aquí sería 0.00417 sobre pi por 7 pasado a metros. Entonces, para hacer la conversión tenemos entonces de que un metro es igual a 100 centímetros, ¿verdad? Esto notaríamos al hacerlo en la calculadora que me da 0.07. Pero ese es diámetro, entonces hay que dividirlo entre 2 para que quede el radio. Entonces, bueno, quedaría 0.00417 dividido entre lo que es pi por r cuadrado. Aquí le voy a poner pi por r, que es 0.070. 7 entre 2 dije. Todo al cuadrado. Pero da bien baja, vamos a ver. 0.07, no, que está bien. Bueno, entonces aquí da, ya les digo. Bueno, aquí da bien bajo, miren, da 1.6 por 10 a la menos 6. Pero este valor es bien bajo. Pero igual, vamos a ver si estoy haciendo bien el cálculo, porque vamos a ver, 7 entre 100. No está bien, 0.07. Entre 2 es 0.035. Ok. Voy a dar de nuevo el cálculo. Ahí sí me ayudan por 0.035 entre, lo voy a poner todo al cuadrado. 0.035 entre, no, al cuadrado por pi es. Ok, tenemos 0.0038. O sea, este número nada más a mí me da 0.0038. 5. Y aquí vamos a dividir, entonces en el numerador va a quedar este número. Entonces vamos a hacerlo de nuevo para ver si la calculadora que yo puse hizo algo diferente. 385. Ok, sí, era la calculadora. Entonces me da este valor, miren. Aquí me da 1.083. Ya da más lógico porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos el fluido acá, va a cierta rapidez, ¿verdad? Pero como cambia el área o el espacio disponible para el agua, entonces empieza a aumentar la rapidez aquí debido a la disminución de área. Entonces por eso iba a 1.08 y aumentó a 1.39. Entonces, bueno, la ecuación va quedando así, miren. 6, lo que habíamos dicho de la presión, más un medio, esta parte, miren, la densidad dice que consideremos agua, entonces sería un medio por 1000 por la velocidad, que es 1.083 al cuadrado. La otra es la presión que nos piden, más un medio, 1000 por la otra densidad, perdón, la velocidad que encontramos, que es 1.39 al cuadrado. Entonces hay que hacer esta operación y despejamos para lo que es la presión. Bueno, ahí sí les voy a pedir que lo hagan porque yo no tengo una calculadora a mano, estoy con el celular. Y ya con eso tendríamos la presión. Entonces, si me ayudan, por favor, a calcular eso.
¿Cuánto les da a usted? Bueno, yo lo estoy colocando en la calculadora y vamos a ver, 6 más punto 5 por 1000 igual a, me da el valor de 373, pero si me confirma, por favor. 373,61 pascales. Y sí, porque aquí habían dicho 6 y la densidad del agua que es 1000 y las velocidades. Entonces, bueno, no sé si está bien ese número y si hay alguna pregunta me avisa. Bueno, no sé si tienen preguntas, eso sería entonces lo que vamos a desarrollar por hoy. Si tienen consultas durante la semana, entonces en lo que resta, ¿verdad? Eh, pues ahí me lo hacen saber en el grupo, ¿verdad? O por Piazza. Como les decía, ¿verdad? Al inicio, la idea sería entonces trabajar el examen para el viernes después de Semana Santa, ¿verdad? Que tengan más chance de estudiar y pues ver si se calma la situación, ¿verdad? Que estamos viviendo. Entonces, ahí si tienen consultas me lo hacen saber, ¿verdad? Y los contenidos continúan según la calendarización, ¿verdad? Yo les mandaría ya el domingo, ¿verdad? Si existe alguna actividad que estuvo programada desde el inicio para la Semana Santa, que no creo que sea mayor cosa, ¿verdad? Porque pues la mayoría está pensada ya para las semanas ya normales después de Semana Santa, ¿verdad? Pero yo siempre mando un mensaje al inicio de semana para estar seguro, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o sugerencia, me la hacen saber, ¿verdad? Si no, pues llegaríamos hasta aquí el tema. ¿Todo bien? Bueno, entonces yo les comparto el video más tarde, ¿verdad? Para que puedan revisarlo si quieren hacer los cálculos, ¿verdad? Y preguntas sobre lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos pendientes y cualquier cosa y me avisa. Saludos y gracias por participar.